Si usted vino hoy a la iglesia, si por tiempos ha estado en ella, si estamos acá delante de la presencia de Dios, estamos buscando al Señor. Y quiero dar la bendición que está aquí. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nunca nos desamparará. Porque es la promesa del Señor. No son las palabras de un predicador. Oh Señor, tú no desamparaste a los que te buscaron. Un día se hablará en pasado y diremos, gracias Señor por ayudarnos. Así que en el versículo 1 dice, contaré, diré, dar cuenta de. En el versículo 11 dice, publicad entre los pueblos sus obras. Publiquen, publicad en imperativo entre los pueblos sus obras. A mí el Señor me ha dado la oportunidad de vivir como un adventista del séptimo día, pero nada me apasiona diferente a predicar el evangelio, a ganar almas para el reino de los cielos. Y es como si en el versículo 1 me dijera, cuente todo lo que le pasa, diga que yo estoy contigo, que se alegra conmigo desde la edad que conoció al Señor. Pero en el versículo 11 me dice, es urgente, dígalo a quienes, a los pueblos, publíquelo, sus obras. Y entonces, ¿cuáles obras hay que publicar? Ahí están varias en los siguientes versículos. Pero la primera está en el versículo 1 y es, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ustedes ni yo conocemos mucho, pero hay gente que es afligida, hay gente que es derramada su sangre. Hace un mes estuve en La Bricha, uno de los lugares donde entró el evangelio a Colombia, y allí hay varias personas que murieron por el evangelio. Allí está la tumba, y saben, hermanos, mientras mirar, es una loma hermosa. Si alguno ha ido, es un lugar alto, parece que se uniera con el cielo. Y la verdad, como ganador de almas, como siervo de Dios, sentí una sensación toda linda de que la vida se acabara ahí para mí y también quedara ahí al lado de esos mártires. ¿Saben por qué? Porque eso está tan alto que me pareció que está cerca al cielo. Por haber cumplido con un deber, porque Dios, me contaron la historia, cómo les tocó traer a esos mártires que derramaron la sangre. A uno tuvieron que llevarlo más de 10 kilómetros al hombro y envuelto en ruanas, algo así, para que no descubrieran, para poderle dar cristiana sepultura. Pero un día el Señor, y dice Apocalipsis que espere un poco, Daniel también, esperemos un poco más hasta que se complete el número de los consiervos de aquellos que han de derramar su sangre por la predicación del evangelio. Y puede decir, pastor, pero aquí en la ciudad no pasa nada. Queridos hermanos de redención, hago una pausa. En estas ciudades, ni en esos campos, en ningún lugar estamos seguros fuera de Dios. Solo en ese Dios que permanece para siempre tenemos la seguridad. Pero cualquiera que sea el asunto que pase, Dios hará justicia. Otra maravilla por la que hay que publicar entre los pueblos es en el versículo 2. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Aquí está hablando David en forma muy en primera persona. Tú que me levantas. ¿Sabe cuántas veces estuvo Saúl para agarrarlo? ¿Cuántas veces los ejércitos los asediaron? ¿Se acuerda la historia cuando le mandó pedir comida y bebida a Nabal y Nabal no mandó nada? Tal vez tenían mucha hambre. La Biblia entre líneas deja ver muchas cosas. ¿Cuántas veces la vida de David ya no era más? Pero el Señor lo revivió. Dios lo libró y ahora Él dice, me has dado la vida, Señor. Me has sacado de las puertas de la muerte. Y eso lo entienden los que han estado en un accidente, los que han estado con una enfermedad terminal. Eso lo entendemos, quienes hemos tenido esos problemas en la vida. Quienes hemos tenido las armas ya en la frente, en el pecho para soltarla, pero por alguna razón Dios no dio licencia de soltarla. Podemos decir, Señor, me sacaste de las puertas. ¿Para qué? Versículo 14. Ahí el mismo verbo. Para que cuente yo todas tus alabanzas. Por eso este pastor las va a seguir diciendo, las va a seguir publicando, lo va a seguir contando por donde vaya. Por eso cuando nos han llevado a San Vicente, al Carare, donde sea,
Usted quiere leer en la plaza, pero es que hay veces el sacerdote se pone bravo. ¿Qué importa? Pongan el ejército, pongan la policía, pero vamos a leer la Biblia y vamos a contarle a la gente que venga. El otro día, contando las maravillas de Dios, una plaza pública se llenó y empezamos a hablar de la Biblia, a orar por la gente de la población, y nos empezamos a dar cuenta que la gente empezó a bajar y las calles se llenaban más. Salía la gente a los balcones porque se alquiló un equipo grande y contábamos cómo Dios puede hacer. Había el susto que ese pueblo se le iba a llevar una avalancha y que, bueno, una cantidad de cosas que se inventan los brujos. Así que yo fui a llevar allá las maravillas de Dios, y cuando hicimos los llamados, señores, a amar a Dios, a guardar sus mandamientos, desde los balcones la gente levantaba la mano aceptando al Señor. Yo no los podía bautizar, yo no podía hacer más, pero una cosa podemos hacer todos, y es publicar las maravillas que Dios ha hecho por usted y por mí. Amén. Y aún en medio de la zozobra, aún en medio de las crisis, podemos encontrar esperanza. Hay otras. Bueno, ¿y por qué publicarlas? ¿Por qué? Hay otra ahí en el versículo 15, pero no quiten ese por qué. ¿Por qué además tenemos que hacer esto? Es que tenemos que cambiar las cosas. ¿Quién va a cambiar el mundo si no se puede? En el versículo 14 dice, porque me gozo en su salvación. Y yo quiero decirle a los adventistas del séptimo día, que un adventista fiel a Dios y leal a la iglesia no pierde el tiempo. Todos nos gozamos en la salvación. Somos salvos por gracia en Cristo. La otra está en el versículo 15. En la red que escondieron los enemigos de las naciones fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. ¿Saben qué es esto? Yo también quiero llegar esta mañana en el nombre del Señor a aquellas personas que han sido maltratadas. Yo sé que hay muchas personas que aún de niños fueron maltratadas y que aquí pueden estar. Niños y niñas, jóvenes y señoritas, esposa o esposo. También sé que estamos en una ciudad tan revolcada, en un mundo tan disparatado, que hay presiones psicológicas, que hay maltratos físicos y psicológicos, que hay gente que vive obligada. Pero lo que me dice el Señor es que una de las maravillas es que nada quedará impune, hermanos. Dios hará justicia. Y si alguien ha sido maltratado, vulnerado, quiero decirle en esta mañana que ese Dios que conoce, por eso usted llegó acá, por eso estamos acá, porque es el único que puede sanar nuestras heridas. Amén. Y si hay alguno que es el que está victimizando al otro y está aquí también, Dios es mismo maravilloso, es el mismo Dios perdonador, el que puede rehacer la vida, el que puede rehacer las personas, las familias. Y yo quisiera, como misionero, como siervo de Dios, junto con ustedes, confiar siempre solo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Vamos a responder, ¿por qué? ¿Por qué contar las maravillas que vivimos? La razón está en los versículos 19 y 20. Miren, levántate, oh Señor, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Señor, temor en ellos, y conozcan las naciones que no son sino hombres. Esa es la gran razón. El hombre quiere ser Dios. A nosotros nos cuesta reconocer que somos criaturas. No, pastor, yo siempre he creído que Dios es el creador. ¿Así? Y entonces en la casa, cuando la esposa nos sugiere algo, o el esposo, ¿por qué nos creemos que tenemos la razón? Si finalmente la representación de Dios en la tierra es la persona que más amamos, es el Hijo, es el Padre. Pero cuando reconocemos que somos criaturas, que Dios es el creador, también aprendemos a respetar, a otorgar, a callar, a ceder el paso. ¿Saben por qué se cuentan las maravillas de Dios? Y la hermana que me llevó a estudios a mí cuando era niño nunca se imaginó. Ella llevó unos estudios de la Biblia porque la palabra de Dios bendice, pero las maravillas de Dios se cuentan para que sepamos que no somos sino hombres, criaturas. Y Isaías nos coge y nos remata más. Dice, manchados, somos llaga podrida desde allá de la punta del pie hasta la corona de la cabeza.
Y el mismo salmista dice, Dios miró del cielo a la tierra a ver si había un justo y encontró algún adventista. Ni uno. Pero gracias a Dios que este pueblo y yo hemos reconocido que somos solo criaturas. Y hemos venido aquí para dar toda la adoración, nuestra vida entera, a aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos ha prometido la ayuda, la protección, estar a nuestro lado, acabar con el pecado y finalmente darnos la vida eterna. Porque el final de este sermón tan hermoso que hay en el Salmo 9, lo encontré en el versículo 8. Y ojalá se concentren en este versículo. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Lo voy a traducir en forma positiva, con permiso. Porque para siempre Dios se acordará del necesitado, y la esperanza de los pobres estará por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la esperanza, mis queridos hermanos? La esperanza es que Jesús va a venir y nosotros con Él vamos a ir. Que ninguno de ustedes ni yo nos vamos a quedar, solo por una razón: Dios permanece para siempre. Y ese Dios maravilloso vive en nosotros. Y yo les hago un llamado como misionero, como líder en la ganancia de las almas en Santander, para que todos vayamos y contemos, no por un mandado de la iglesia, sino porque vivimos, lo sentimos, lo viviremos, lo sentiremos y viviremos con Él por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Ahora sí vale la pena entonces decir, esto es un encanto, madres, esta es la mejor esperanza. Que Dios les bendiga.